Estimada docente, agradecerle una vez más por la oportunidad de desarrollar este trabajo como estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mm, Para dar inicio con el trabajo, he tomado como referencia el tema caso Lavallato en el Perú. El caso Lavallato en el Perú fue un tema muy controversial y un tema que involucró a muchas personas en la parte política. En este caso, el juez peruano Richard Concepción Carhuancho resolvió un caso complejo como el de la Operación Lavallato en el Perú, que implicó la investigación de la red de corrupción de la empresa Odebrecht y funcionarios públicos. Su relación fue un hito porque se enfrentó a un entramado de corrupción a gran escala, aplicando la ley de manera rigurosa y manejando aspectos morales al exponer públicamente la magnitud del delito, sentando un precedente importante en la lucha contra la corrupción del país. Como un cataclismo en el Perú y remesones en otros países, el tema Lavallato fue un tema político de mucha corrupción en la región. Está vinculado con el caso Odebrecht, que reconoció haber pagado más de 788 millones de dólares en 10 países latinoamericanos desde 2001. El país más afectado es hasta ahora Perú, donde un expresidente como Ollanta Humala está encarcelado y a la espera de juicio, y otro también Alejandro Toledo, y otro mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, el caso y su complejidad. Bueno, las investigaciones del caso Lavallato en Perú, relacionado con los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht a funcionarios públicos. El juez que llevó el caso fue Richard Concepción Carhuancho, quien en su momento se desempeñó como juez de investigación preparatoria nacional. La complejidad. El caso presentaba una complejidad jurídica, moral y política sin precedentes debido a su magnitud. En los aspectos morales, la exposición pública del juez expuso públicamente la magnitud de la red de corrupción, enfrentando la presión social, política que esto implicaba. Como precedente, su resolución sentó un precedente ético importante al demostrar que nadie estaba por encima de la ley, reforzando la idea de justicia y moralidad en el sistema judicial, devolviéndole en este caso que la justicia y la moralidad siempre están por encima de todo. En los aspectos jurídicos, la aplicación de la ley aplicó la ley de manera rigurosa, utilizando herramientas como la prisión preventiva para garantizar la investigación y el proceso, cosa que no salieran del país o estuvieran presentes ante un llamado del juez. Enfoque en la corrupción. Su labor fue fundamental para desbaratar la red de corrupción, demostrando la capacidad del sistema judicial para enfrentar delitos a gran escala. Bueno, para hacer un análisis con, con con el caso de Lavallato y los pensamientos positivismos excluyentes de Kelsen, el positivismo excluyente de Kelsen se enfrentaría al caso Lavallato al considerar que los jueces deben aplicar estrictamente la ley escrita, sin importar si esta norma es moralmente justa o injusta. Este positivismo es la que se basa netamente a la norma, a la ley. Kelsen separaría radicalmente el derecho de lo moral, por lo que la legalidad y la aplicación mecánica de las normas, como el principio de la legalidad, serían los únicos criterios válidos para el juez, incluso si el resultado de esta aplicación es cuestionable desde un punto de vista moral. Quiere decir que para Kelsen la ley escrita es la que predomina en todo, en una sentencia. El positivismo incluyente o metodológico de Hart. La distinción del positivismo metodológico de Hart en el caso Lavallato se aplicaría en la distinción entre derecho y lo moral. El positivismo incluyente permitiría analizar si las decisiones judiciales se basaron estrictamente en las reglas jurídicas existentes, o sea, el derecho que es, o si, en casos difíciles, los jueces incluyeron principios morales, el derecho que debería ser.
en su razonamiento y la existencia de una regla de reconocimiento que haya permitido o no esa inclusión. Más o menos nos quiere decir, en mi entendimiento, estimada docente, es que se aplicaría el derecho, en la moral y la ley que debe ser en el aspecto moral, y la ley tal como debe ser. Ahora, el positivismo crítico de Ferrajoli. El positivismo de Ferrajoli se aplicaría al caso Lavallato para analizar las antinomías, o sea, conflicto entre normas. Hay normas que de repente se respaldan o se contradicen. Entonces, y las lagunas legales dentro del sistema jurídico, buscando identificar los excesos de poder y las injusticias que surgen de la aplicación del derecho. También se analizaría la aplicación de las normas y los poderes de los actores involucrados, como jueces, fiscales, etc. A través del modelo de la democracia sustancial de Ferrajoli, que a su diferencia a la mera democracia formal busca que las leyes no solo sean válidas en su forma, sino también garanticen los derechos fundamentales de forma sustancial. Mayormente se respetarían los derechos fundamentales de la persona. El realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. El realismo jurídico de Ross, que se aparta del positivismo, se enfocaría en la eficacia y vigencia real de las normas y las decisiones judiciales, considerando que el derecho no es solo ley escrita. Frente al caso Lavallato, Ross analizaría las fuerzas sociales y políticas que influyen en los jueces y la probabilidad de que cumplan las condenas y las decisiones reales que se toman, en lugar de limitarse a la aplicación formal de las leyes. El realismo de Ross enfoca en la práctica el derecho analizando los factores fácticos y sociales que influyen en las decisiones judiciales. Para él, el derecho es en parte el resultado de las decisiones reales. Mayormente, el resultado de un juicio es lo que nos daría a conocer eh, el derecho, en este caso. Y como conclusiones, puedo decir como estudiante que la ley está por encima de cualquier cargo público o político. También puedo decir con seguridad que la ley debe ser igual para todos, sin distinción de condición social y económica. Tanto lo moral y las normas deben ir siempre de la mano para resolver cualquier caso, por más complicada que ésta sea. Ahora, como propuesta de solución sobre algunas normas constitucionales vigentes a partir del caso Lavallato, una de las medidas contra la corrupción sería modificar la ley de contrataciones para prohibir la participación de empresas condenadas por corrupción en futuras contrataciones, establecer mecanismos de cálculo de la reparación civil al Estado para casos de corrupción como establecido por la ley peruana 3737, imponer sanciones severas a funcionarios corruptos como la muerte civil o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También la reforma del financiamiento de partidos políticos. Reformar las leyes de financiamiento de los partidos políticos para aumentar la transparencia y prevenir las infiltraciones de dinero ilícito, como en caso de empresas, eh, fantasmas o intereses políticos para algunas empresas. Bueno, como referencia al tema Lavallato, para su informe, hemos tomado el informe del diario Clarín 2018. Hemos extraído algunas informaciones para dar una pequeña introducción acerca de este tema.